Luego de una semana intensa en materia de lucha gremial, el centro estuvo marcado también aquí en Florida con la presencia de Vázquez en el 25 de agosto. Finalmente, el pasado día lunes se levantó el decreto de esencialidad por parte del gobierno para la educación. Mediante una resolución emitida este lunes por la tarde, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, tal como lo encomendó el Consejo de Ministros, dejó sin efecto la declaración de esencialidad en la enseñanza dictada el 24 de este mes. La resolución abarca los servicios correspondientes a los centros de educación inicial, primaria, secundaria, educación técnica, profesional y de formación docentes. Los fundamentos de la resolución indican que la declaración de esencialidad en la educación se había resuelto en su momento ante la situación provocada por las medidas adoptadas por las organizaciones sindicales del sector que dieron lugar al incumplimiento de uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como es el de la enseñanza de niños, niñas y adolescentes. Agrega el documento que el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros y ante las decisiones y resoluciones de los distintos órganos y asambleas de los sindicatos y federaciones de la educación pública, donde se establece la reanudación de clases a partir del 1 de septiembre, ha encomendado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dejar sin efecto la resolución de esencialidad y dar continuidad a la negociación para la definitiva solución del conflicto. Bueno, y paulatinamente los gremios de la enseñanza fueron levantando sus medidas. Primero fueron los maestros, después los docentes de educación secundaria a nivel nacional. En Florida las medidas se levantaron ya el mismo día lunes. ADEMU Florida continuará luchando por mayor presupuesto para la educación, pero sin medidas de paro. Nosotros resolvimos acatar la moción presentada por la Federación y votada por unanimidad en todo el país del sábado, ¿verdad? Nosotros nos comprometimos porque la FUM en su moción decía que en primer lugar el gobierno debía levantar la esencialidad. Es decir, nos comprometimos todos a eso y ADEMU Florida acaba de ratificar en la asamblea, ratifica lo que los delegados fuimos a votar y ratifica la resolución de FUM y ratifica su confianza en los delegados. Ahora que se espera, por ejemplo, hay gremiales que han desafiado inclusive al gobierno y ahora anuncian paros para las próximas jornadas. ¿Vos haces énfasis en que Florida esto no lo ha hecho y lo respeta a la decisión del día sábado? Bueno, nosotros tenemos resolución de la Federación Uruguaya de Magisterio. Nosotros siempre es costumbre, desde que nos organizamos después de la dictadura, de respetar nuestros órganos máximos. Nuestro órgano máximo es el Congreso. Cuando no estamos en Congreso, nuestro órgano máximo es la Mesa Federal. Por lo tanto, todas las filiales, si votamos, además como en este caso por unanimidad, tenemos que tratar de trabajar en nuestras asambleas que eso se cumpla. Si nosotros hubiéramos llegado a Florida y la filial Florida nos dice que no está de acuerdo con lo que votamos en la federación, a esta altura ya hubiéramos dejado nuestros cargos. Porque nosotros no podemos ser delegados representativos de una asamblea que no cumple con los mandatos de la federación. Los docentes de educación secundaria nucleados en ADE Florida destacaron el levantamiento del decreto de esencialidad como una batalla que ganó el pueblo. Sí, nosotros comenzamos esta lucha hace un tiempo por el presupuesto. Hay que aclarar que ahora no se está discutiendo las políticas educativas, sino que lo que se está discutiendo es presupuesto. Por eso una de las cosas que más sale es el sueldo y el 6% para la educación. Y ayer fue una noche muy importante, porque ayer de noche nos enteramos y ahora se acaba de concretar el levantamiento de las medidas de esencialidad. Lo cual nosotros desde un principio dijimos que era ilegal, ilegítimo y que estaba fuera de lugar completamente en el marco de una lucha presupuestal con actores de la educación. Y bueno, esa batalla por suerte el pueblo la ganó. Ahora lo que queda es seguir peleando por el presupuesto, ¿no? Lo que quede de tiempo el día de hoy y en el mensaje parlamentario, en el estudio en el Parlamento, bueno, vamos a seguir continuando en la lucha por un mejor presupuesto para la educación. Que se levante la esencialidad era parte simplemente de lo que estaban luchando. Ahora queda
lo más importante, se podría decir también, por delante. Sí, las dos cosas fueron importantes. Lo de la esencialidad es muy importante porque no era solamente un tema de los docentes contra la esencialidad, sino que era la lucha por la prohibición contra el derecho de huelga, de cualquier trabajador, no únicamente de los docentes, sino de cualquier trabajador. Por eso creo que es mucho más importante el tema de la lucha por la esencialidad y es una de las batallas más importantes que hemos ganado, ¿no? Bueno, y el CERP del centro estuvo ocupado el pasado día lunes por parte de los estudiantes, por más de que ya el domingo a última hora se había definido levantar el decreto de esencialidad, pero a esta medida se había llegado tras la asamblea del viernes en el CERP del centro. Primero que todo, la determinación se tomó en asamblea el viernes pasado, con una cláusula justamente para establecer a ver si se seguía o no. La cláusula era, si se establecía alguna mesa de negociación o alguna instancia de negociación que fuera viable durante el fin de semana, la ocupación no se realizaría. Sin embargo, la única información que nosotros obtuvimos en la noche de ayer fue que lo único que hizo el gobierno fue levantar la esencialidad, que de hecho tampoco lo hizo ayer, sino que se levantaría recién hoy la esencialidad. Sería comunicado por parte del Consejo de Ministros que se realizaría hoy y recién ahí se instalaría una mesa de negociación. Como segunda cosa, la medida de levantar la esencialidad en realidad llegó muy tarde en la noche también. Con los compañeros no tuvimos la capacidad realmente para poder tomar una decisión que fuera legítima y que no contraviniera lo que se había determinado legítimamente el viernes en Asamblea de Estudiantes, ¿no? ¿Se ocupa hoy todo el día? Exactamente, se ocupa hoy todo el día, entre otras cosas también porque la ocupación, una vez que se inicia, nos hacemos responsables hasta la hora de cierre, que en este caso van a ser las 20 horas, tal como ocurrió el día viernes, ¿no? ¿Se va a levantar después la medida, mañana no se va a ocupar más? Lo más probable es que sí, porque también estamos a la espera de que realmente se instale un ámbito de negociación que sea realmente viable, ya que no está el decreto de esencialidad de por medio, los sindicatos, los gremios y el gobierno se podrían realmente sentar a conversar en serio, porque también es el plazo que tenemos el día de hoy. Una vez que se elabore la ley de presupuesto y se envíe al Parlamento, se podrán realizar modificaciones por parte de los parlamentarios. Sin embargo, ya en ese ámbito, los gremios y sindicatos no van a tener poder de decisión ni tampoco influencia importante, ¿no? Hablamos de otros temas. Luego de varios meses, prácticamente 9, la Dinama autorizó a la planta de encapsulado. Sí, llegó la comunicación a la empresa y después y también a nosotros de que definitivamente está la autorización. Se exige una celda testigo de fosa que va a ser distinta a la fosa donde se va a enterrar, o sea, que va a ser o con membrana o con hormigón, eso va a depender del costo. ¿Para qué es esa celda testigo? Esa celda testigo es porque ahí al haber membrana o haber hormigón, si hay pérdida de las bolsas de líquido, la Dinama va a hacer un seguimiento. Para no hacerla toda la fosa que era lo previamente lo pedido y el costo, se eligió, la Dinama autorizó una celda testigo donde ella va a hacer un seguimiento de eso. No. Claro, lo que pasa también dentro de los pedidos que pedía Dinama era que OCE recibiera los líquidos. Hubo la prueba piloto, o sea, para producir esos líquidos, para caracterizar los líquidos para que OCE pudiera recibirlo, donde OCE recibió la caracterización de los líquidos, da la autorización para llevar el líquido a la planta de la costa, y bueno, ahí se le comunica a Dinama, entonces se cierran los pedidos de Dinama, más esto que nos pide ahora para cerrar definitivamente la autorización definitiva. No, la primera medida ya se adoptó, a partir de hoy se está enterrando, o sea, ya estamos autorizados a enterrar, estamos haciendo espacio porque teníamos 300 bolsas desparramadas en todo el predio y no había lugar donde poner, y bueno, estamos enterrando todas las bolsas para hacer espacio, y bueno, pienso que a partir de la semana que viene estaríamos en funcionamiento de la planta en toda su plenitud. Lo que resta por delante es el cierre del vertedero a cielo abierto, una obra evaluada en $1 millón que está dentro inclusive de las obras del fideicomiso. La planta de encapsulado esta semana que comenzará a trabajar con las 45 toneladas diarias de residuos que se generan en Florida. Cambiamos de tema, hay preocupación en las instituciones públicas por la cantidad de familias que se vienen sumando al asentamiento de Berro y 18. Eso fue valorado, fue dialogado en la reunión, y bueno, vamos a fin de mes se va a convocar al Comité Departamental de Emergencia, o sea, se va a invitar al resto de los integrantes, que es el señor Intendente, el Director Departamental de Salud, jefe de Policía también, y vamos a transmitir, hay un planteo puntual de ver, hoy por hoy tenemos la situación de 18 y Berro.
La más preocupante en cuanto al crecimiento y a la llegada de familias que están ahí, y bueno, ver de qué manera canalizamos eso, porque sería el punto crítico que tenemos hoy para evacuar, sería ese en caso de una inundación, ¿no? Mira, Mides tiene un relevamiento hecho, pero en estos días vamos a hacer otro, porque ha crecido enormemente en 15 días. Sí, está llegando todos los días gentes, y bueno, y ahí es la verdad que nos preocupa, y vamos a transmitirle, bueno, a quien corresponde, en este caso al intendente, qué decisión tomar sobre ese predio. Hubo un planteo de parquizar esa zona y ver dónde podría realojarse esa gente, para evitar lo que desde este ámbito nos corresponde, que es la evacuación en caso de una inundación, ¿no? Para salir de ahí van a pedir vivienda como otros asentamientos. Está bueno, pero eso ya será para ser evaluado en otro ámbito. Nosotros acá estamos como centro coordinador de emergencia y no para dar viviendas. ¿Oriundas de dónde son, se sabe? Sí, por lo general de Montevideo. ¿Cuántas familias? Bueno, Mides en esta semana va a hacer el nuevo relevamiento. Creemos que hay entre 15 y 20 familias. Amigos y amigas, cambiamos el ámbito de la información. Este lunes el Sindicato Único de Policía del Uruguay presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Policial. Sí, de acuerdo al congreso que se realizó en Florida, con la concurrencia de todos los asesores jurídicos nuestros, se resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre la normativa de la Ley Orgánica Policial. En este caso nosotros vamos por la prohibición de derecho a huelga, porque nosotros consideramos que el sindicalismo tiene tres patas. No, consideramos nosotros, no, es así. El tema de la libertad sindical, la libertad para asociarse, la negociación colectiva y el derecho a huelga, ¿no? Acá nadie está peleando para hacer paro, sino que estamos de acuerdo de repente en limitar el derecho a huelga, pero nos corresponde el derecho a la negociación colectiva, ¿no? El documento se elaboró en aquel entonces en Florida, o ahí se hicieron las propuestas. Se hicieron las propuestas y recién se acaba de elaborar, pero no nos vamos a quedar con ese recurso, ya se está preparando otro, donde estamos levantando información en el Parlamento. Pues vamos por la inconstitucionalidad de forma de la ley, porque sabido es que se aprobó una cosa en diputado y otra en el Senado, cuando debió volver del Senado a diputado para aprobar la modificación que se hizo en el Senado. Eso fue muy claro y muy burdo, y bueno, también vamos a presentar en lo contencioso administrativo un par de cosas, es decir, vamos a atacar en varias áreas a tratar de frenar esta locura de ley orgánica policial. Si será buena, que la están reformando con la ley de presupuesto, ni siquiera tratar aumento para la policía, sí creación de nuevos gastos y policías raras, y prácticamente la usaron para reformar toda la ley orgánica policial, ¿no? La inflación se fue a 9.5% según los datos del INE. La suba de precios en agosto fue de 1.18%, muy similar a la de julio de 1.21%, a pesar del acuerdo que impulsó el gobierno junto a la Cámara de Industrias, de Importación, Cambado y los supermercados, que llevó al congelamiento de los precios de 1.400 productos. La inflación en los últimos 12 meses se registró 9.5%, cifra que se aleja de la meta oficial establecida por el Banco Central de entre 3 y 7%. Los sectores de la economía con mayor aumento de precio mensual fueron los referidos a la educación, 2.46%, al transporte, 2.24%, y a los alimentos y bebidas sin alcohol, 1.57%. El informe del INE indica que la notoria variación en el sector del transporte es debido al ajuste de tarifas vigente a partir del 22 de julio, que promovió los aumentos en automóviles, motos, nafta y gasoil. En agosto solo bajaron los precios en el sector de prendas de vestir y calzado, menos 0.16%. Juan Amaro Cedrés, ex diputado, dijo que la inflación inclusive es superior a cuando el Partido Colorado entregó el gobierno al Frente Amplio en el año 2005. A propósito de este tema, dijo Amaro que este tema no se maneja con frivolidad como lo está haciendo el Frente Amplio. Yo fui diputado cuando la crisis del año 2002. Nosotros no hablábamos desde el gobierno que el Partido Colorado era gobierno y oposición. Me parece un acto de frivolidad de parte del Frente Amplio que hablan que son el gobierno y la oposición.
En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos donde el viento no sopla a favor si no hay dificultades, no puede haber frivolidad. El Partido Colorado sacó rápidamente al Uruguay de la crisis del 2002 porque tuvo un partido unido, porque tuvo un gobierno que contó con el respaldo del partido de gobierno y que supo hacer los acuerdos para que existieran mayorías para sacar leyes que fueron enormemente dificultosas para ser aprobadas, pero que le permitieron un futuro mejor al Uruguay rápidamente. El Partido Colorado entrega con una inflación que estaba debajo del 5% cuando hay cambio de gobierno. Me parece que la inflación es el impuesto que castiga a los asalariados, a los que tienen ingresos fijos. Entonces siento de que lo primero que tiene que tener el gobierno es bajar esa soberbia de sentir como un logro tener el gobierno y la oposición dentro del Frente Amplio. Me parece que la frivolidad no le hace bien al país y que va a tener que existir un diálogo serio buscando entendimientos para enfrentar una crisis que hoy ya está aproximando la inflación al 10%. Ahí hay cláusulas gatillos, hay un montón de cosas que se disparan y a un clima de dificultad que existe en la actualidad a nivel gremial, estoy convencido que si eso ocurriera de superar la inflación del 10%, va a requerir la institucionalidad, una altura de mira de todos. Pausa, ya retornamos con más información.